Hola, mi nombre es Juan Manuel Gómez Portillo, soy médico clínico y vamos a ver cáncer de colon, ¿sí? Desde el punto de vista clínico y para la cátedra. Bueno, muy bien, vamos a empezar con un pequeño caso clínico. Vamos a intentar resolverlo. Primero, sin conocimientos, después vamos a intentar adquirir algún conocimiento y ahí ver si podemos descifrar este caso. Bueno, paciente masculino de 63 años con antecedentes de tabaquismo, hipertensión arterial y un padre fallecido a los 68 años de cáncer de colon, que consulta por 3 meses de cambios en el hábito evacuatorio, previene con una analítica con una anemia microcítica y refiere pérdida de peso no voluntaria. ¿Cuál será el diagnóstico de nuestro paciente? Bueno, cerramos el caso acá, lo seguimos más adelante. Vamos a hablar ahora de algo que no tiene nada que ver con el caso, que es cáncer de colon. Bueno, bien. ¿Qué podemos hablar en cuanto a generalidades de esta patología? Podemos decir que es hoy se habla de cáncer colorectal en general, ¿no? Y podemos decir que es una patología frecuente con un alto nivel de letalidad en Estados Unidos, que son estadísticas norteamericanas. Se diagnostican anualmente unos 147.000 casos, de los cuales 109.000 son tumores de colon y de recto. Perdón, 109.000 son de colon y el resto afectan al recto. Se calcula que anualmente mueren 50.000 personas en Estados Unidos por esta causa. Es a nivel mundial la tercera causa de muerte por cáncer y el pronóstico está estrechamente relacionado con la extensión de la enfermedad en el momento del diagnóstico, ¿no? Mientras antes de lo diagnostiquemos, mejor. Eh, si, para empezar con una definición, tendríamos que definir el cáncer colorectal como una neoplasia gastrointestinal originada en la mucosa del colon y del recto. Es uno de los, como dijimos recién, de los tumores malignos más frecuentes. El subtipo histológico más común es el adenocarcinoma y, por todos estos datos que estamos viendo, podemos inferir que es un problema de salud pública en Argentina y a nivel mundial. Si nos paramos dentro de lo que es nuestro país, podemos decir que es el tercer cáncer de incidencia, según incidencia, después del cáncer de mama y el cáncer de próstata, pero si nos vamos a la mortalidad, es el segundo cáncer en la Argentina. ¿Sí? Bien. Eh, Acá podemos ver la mortalidad anual mundial de cáncer colorectal ronda casi el millón de personas. En la Argentina, en la Argentina, este, se ocurren aproximadamente 13.000 nuevos casos por año, mueren por año 7.000 personas en la Argentina, y representa casi el 12% de las muertes por tumores malignos en Argentina. Bien, very good. Generalidad, bueno, representa el 9% del total de las muertes anualmente por cáncer. La edad es un factor de riesgo mayor para cáncer colorectal esporádico y el 90% de los casos ocurre luego de los 50 años. Acá vamos a ver cómo aumenta a medida que aumentan los años, cómo aumenta en forma exponencial la incidencia de cáncer colorectal. Esto es de cánceres en pacientes sin antecedentes. Bien, siguiendo con las generalidades. Sabemos que en el mundo hay programas de screening de diferentes tipos que van desde el test de sangre oculta en materia fecal, la endoscopía o algunos métodos por imágenes radiológicas que pueden, digamos, prevenir la aparición del cáncer o detectar el cáncer en estadios tempranos que permiten su curación. Las adherencias en las guías de tamizajes se ha visto actualmente que están aumentando, pero no son suficientes en la actualidad y esta patología continúa diagnosticándose inexplicablemente en estadios avanzados, sabiendo todo lo que se puede hacer para prevenir. La mortalidad de la patología ha disminuido en los últimos años. Esto tiene que ver probablemente
con que se están haciendo diagnósticos más tempranos y que hay una mejoría en los tratamientos, principalmente en las terapias y en las quimioterapias neoayudantes y ayudantes. Bien. En general, los tumores distales suelen tener peor sobrevida a los 5 años comparados con aquellos proximales, y en los últimos años ha aumentado la incidencia de neoplasias proximales, probablemente por el aumento de la mejoría de los screening diagnósticos. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta? Existen factores de riesgo adquiridos y factores de riesgo genéticos o hereditarios. Sin embargo, la gran mayoría de los tumores son esporádicos. Aquellos casos en los que existen familiares afectados se cree que existirían múltiples alteraciones genéticas, pero no se ha dilucidado aún el mecanismo molecular específico en estos cánceres de tipo esporádico. Y se han descrito síndromes genéticos como la poliposis adenomatosa familiar y el cáncer colorectal hereditario no polipósico o enfermedad de Lynch, pero estos representan menos del 5% del total de los cánceres de colon. Bien, esta es más o menos la distribución actual en la Argentina. Según el factor de riesgo, tienen el 70-75% son cánceres de origen esporádico, un 20% tienen antecedentes familiares de primero o segundo grado y un 10% son ya cánceres asociados a enfermedades hereditarias de tipo familiar. Bien, tenemos las poliposis adenomatosa familiar y sus variantes, como puede ser el síndrome de Turcot, síndrome de Gardner y la poliposis cólica atenuada. Se caracterizan por la presencia de cientos a miles de pólipos desde el nacimiento incluso. El cáncer de colon ocurre en el 90% de los individuos no tratados aproximadamente entre los 40 y los 50 años. El paciente ya puede tener un cáncer colorectal. Esta patología tiene una herencia autosómica dominante caracterizada por la mutación en el gen APC que se puede estudiar. Bien, esta es aproximadamente la evolución del epitelio normal, cómo pasa a las primeras lesiones, que son aquellos pólipos total y absolutamente asintomáticos. Este es un buen lugar, un buen momento para hacer el diagnóstico precoz de estos pólipos y retirarlos antes de su transformación en adenocarcinoma. Aparece dentro del pólipo el adenocarcinoma in situ, que si uno no saca el pólipo, no saca el adenocarcinoma in situ, crece, afectando diferentes capas de la mucosa intestinal colónica, invadiendo y generando los diferentes estadios que tiene esta enfermedad, que ya los vamos a ver, y obviamente mientras más avanzada esté la enfermedad, más va a ensombrecer el pronóstico de la misma. En general, la sobrevida, fíjense, bueno, antes de ver esto, vamos a ver si tenemos bueno, ya vamos a pasar. Bueno, pero sepan que un cáncer en estadios, esto se usa en la clasificación que se llama clasificación de Duke, que ya la vamos a ver, donde a medida que encontramos el cáncer más avanzado, por supuesto que la sobrevida va a ir disminuyendo. Bien, vamos a ver un poquito de factores de riesgo. Bien, vamos a ver algunas imágenes. De poliposis adenomatosa familiar. Esto es lo que ve el endoscopista. Esta es la imagen macroscópica, donde la presencia de múltiples pólipos durante todo el trayecto colónico. Acá se alcanza a ver como un empedrado, todo revestido por pequeños pólipos. Bien, factores de riesgo. Bueno, como dijimos recién, el síndrome de Lynch o cáncer colorectal hereditario no polipósico tiene un mecanismo de herencia autosómica dominante por mutaciones en genes reparadores de tumores, como puede ser el MLH1, MSH2 y el MSH6. Representa del 1 al 5% del total de los tumores.
tiene una presentación en edades tempranas y una afectación predominante del colon derecho. El 10% de los pacientes presentarán tumores sincrónicos o metacrónicos. Pueden presentarse tumores extraintestinales. Estos pacientes tienen riesgo de hacer tumores y cáncer en otros lugares, sobre todo a nivel de endometrio, ovario, en estómago, viabilidad renal, el epitelio urotelial, etc. Lo más común es que se asocia a cáncer de colon y a cáncer de endometrio. ¿Mm? Bien, acá tenemos imágenes, ¿mm?, endoscópicas, tomográficas y un colon por enema donde se ven las lesiones tumorales. ¿Mm? Este en el caso de un paciente con síndrome de Lynch. Si nos vamos a nuestro gráfico de la evolución natural de la enfermedad, fíjense cómo varía, la que vimos en un principio, el cáncer de colon esporádico, comparado, fíjense las curvas comparados con pacientes con poliposis adenomatosa familiar. Fíjense cómo la presencia de los tumores y del cáncer aparece antes y el crecimiento de la curva es mucho más rápido. Otro factor de riesgo que siempre hay que tenerlo en cuenta son las enfermedades inflamatorias crónicas intestinales. Esto va a depender, obviamente, de la extensión que tenga la enfermedad y la duración de la misma, es decir, el tiempo que ha pasado desde que hemos hecho el diagnóstico. En una colitis ulcerosa, cuando hay una pancolitis, una afectación de todo el colon, aumenta 10 a 15 veces el riesgo respecto a la población general de cáncer de colon colorectal. Y sobre todo aumenta más el riesgo en aquellos pacientes que tengan cirrosis, con la colectitis rozante primaria, perdón. Se considera necesidad de seguimiento a partir de 8 a 10 años de que nosotros hemos hecho el diagnóstico de la pancolitis. Se hace un seguimiento a los 12 y 15 años en la colitis izquierda y en los pacientes que tengan enfermedad de Crohn con afectación colónica. ¿Mm? Hay trabajos que hablan de que existiría alguna relación entre la diabetes, la insulinoresistencia y el riesgo de cáncer de colon. Algunas teorías dicen que la insulina sería un potente factor de crecimiento de células de la mucosa intestinal, y esto ha sido demostrado por concentraciones mayores de péptido C en pacientes con cáncer de colon. Dice, hay algunos trabajos que hablan de que la incidencia en pacientes con diabetes o insulinoresistencia de cáncer de colon es en un 30% mayor que en aquella población que no padezca esta afectación. ¿Mm? ¿Hay alguna relación con la colecistectomía? Los pacientes que se les ha retirado la vesícula tendrían un riesgo mayor de cáncer de colon derecho. No está aclarado todavía bien cuál podría ser el mecanismo. Hay un pequeño aumento de riesgo de cáncer de colon en los pacientes que ingieren alcohol, sobre todo cuando la ingesta es mayor de 45 gramos diarios, y podría estar relacionado con una disminución de la absorción de folatos en los pacientes que consumen estos niveles de alcohol. Se sabe que los obesos tendrían un aumento de 1,5 veces el riesgo de cáncer de colon de aquellas personas con un índice de masa corporal normal. El tabaquismo aumenta el riesgo relativo en 1,18 de cáncer de colon, y hay algunos trabajos que involucran a la cafeína como factor de riesgo, si bien no está para nada claro esto, ¿no? Se conocen algunos factores que podrían ser protectores para, para no llegar a un cáncer colorectal, y estos serían dietas ricas en frutas, en verduras. Se sabe que, así como las personas delgadas, las personas que hacen actividad física, el consumo de ácido acetil salicílico y algunos otros antiinflamatorios no esteroideos podrían disminuir el riesgo de aparición de cáncer. Antioxidantes como la vitamina B6, el ácido fólico, el calcio. No hay trabajos, digamos, muy claros, pero hay digamos, algunos estudios que creen que este tipo de factores pueden ser protectores. ¿Sí? Como ya dijimos recién, histológicamente, lo más común que vamos a ver es el adenocarcinoma, y dentro de las manifestaciones clínicas que vamos digamos, pensando también en el paciente que vimos en el caso clínico,
En estadios iniciales, que es donde uno siempre quisiera diagnosticar esta patología, normalmente es asintomática, no produce ningún tipo de síntoma. Cuando ya aparece algún síntoma, normalmente el tumor, el cáncer, está avanzado, por lo menos localmente. De los síntomas y signos más comunes, tenemos el dolor abdominal, los cambios en el hábito evacuatorio, la presencia de hematoquesia o melena, la astenia, estos secundarios generalmente anemia ferropénica por pérdidas de sangre y la pérdida de peso. Otras manifestaciones clínicas, acuérdense que estos pacientes pueden generar eh, síndromes de tipo oclusivos, intestinales o suboclusivos, o de tipo mecánico. Entonces, todo paciente con factores de riesgo, mayor de 60 años, que empieza con un síndrome suboclusivo y no tenemos una causa clara, siempre también hay que pensar en el cáncer colorectal. Bien. Los síntomas de alarma tienen, todo esto que hablamos recién, tienen un alto valor predictivo positivo. Los síntomas suelen ser más llamativos cuando la patología asientan en el colon izquierdo y recto. Son mucho más sintomáticas. Los tumores del colon derecho tienden a dar manifestaciones cuando ya son mucho más grandes y son los que suelen dar síndromes suboclusivos u oclusivos. Aproximadamente el 20% cuando hacemos el diagnóstico, el 20% de los pacientes ya tienen metástasis, ya sea linfática o hemática, en el momento que nosotros hacemos el diagnóstico, ¿no? O sea que ya estamos en estadios avanzados, ya hemos llegado bastante tarde a alguna posibilidad de sobrevivir. Bien. Otras manifestaciones clínicas, hay que tenerlas en cuenta siempre, no son lo más común. Este, pero acuérdense la presencia de algunas fístulas, las bacteriemias por Streptococcus bovis, incluso la endocarditis infecciosa por Streptococcus bovis nos tiene que hacer pensar en un cáncer de colon, algunas bacteriemias por especies de Clostridium, pueden presentarse como abdómenes agudos oclusivos, sobre todo el lado derecho, perforación intestinal, hemorragias masivas son menos frecuentes, pero algunos pacientes debutan con este tipo de síntomas. Bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? En la colonoscopia, por supuesto, que es el método de elección, no solamente porque nos permite ver la tumoración, ver las características del colon adyacente, sino que nos permite tomar biopsia y hacer el diagnóstico anatomopatológico, ¿sí? La patología puede ser sospechada en pacientes con signos o síntomas de alarma, o bien puede ser identificado en sujetos asintomáticos en el contexto de tamizaje o screening en individuos que tengan algún riesgo. La videocronoscopía es el método simple de elección, pues localiza la lesión, permite biopsiarla, detectar lesiones sincrónicas y patología preneoplásica con resección. Esto es lo que vamos a ver ahora en un ratito. Cuando hacemos el screening, detectamos el pólipo y lo sacamos, estamos haciendo prevención, directamente. No estamos curando un cáncer, sino que estamos previniendo la aparición del mismo. Acá tenemos algunas imágenes ya de un cáncer, desde una vista macroscópica ya de un cáncer colorectal. Este, tiene amplias diferencias con los pólipos que vimos recién, ¿no? Fíjense lo friable que es, el endoscopista apenas ha rozado el tumor o después de la biopsia, los tumores tienden a sangrar, ¿no? Son bien vascularizados. Fíjense los tumores, este es un tumor importante, ¿no? Una oclusión casi total de la luz intestinal, con lo que eso conlleva. Y tenemos en este caso es un cáncer con forma de pólipo, y el diagnóstico se ha hecho después de la resección de ese pólipo y la anatomía patológica. Ahí tenemos algunas otras imágenes. Sepan de algún otro tipo de estudios que antes se usaban más, que se pueden, digamos, dependiendo obviamente del lugar donde estemos, pero sepan que el colon por enema con doble contraste combinado con una rectosigmoidoscopía flexible puede darnos algún rendimiento diagnóstico. Cuando existen tumores obstructivos, donde con la endoscopía vamos a llegar hasta el stop, pero no vamos a poder ver más allá, podemos completar el estudio con métodos radiológicos para descartar patología sincrónica,
como puede ser un colon varitado, un colon doble con doble enema, o métodos de imágenes. Tenemos la tomografía, la enterotomografía y la enteroresonancia, que en la actualidad nos pueden dar bastante información. Esto es lo que se veía. Esta es una imagen de un tumor de colon. Fíjense cómo el vario pasa con dificultad de una porción al otro del tumor, dentro del colon, ¿no? Esta imagen hace recordar una manzana comida, ¿no? Bien, una vez que hemos sospechado el diagnóstico, hemos hecho la endoscopía, hemos tomado biopsias, hemos hecho el diagnóstico de probablemente un adenocarcinoma, tenemos que ver cómo vamos a estadificar este paciente para valorar qué tipo de tratamiento vamos a hacer y para tener alguna idea del pronóstico que tenemos que tener nuestro paciente. Se usan dos scores, el TNM, como en la mayoría de los tumores, pero acá se usa mucho el score de Dukes, que acá está bien representado. El score de Duke es sencillo además de aprender, los divide en A, B, C y D según la extensión. El A, que está limitado solamente a la mucosa y su mucosa. El B a su vez se divide en B1 y B2. El B1 está restringido a la muscular propia. El B2 atraviesa la muscular y penetra ya en la serosa. El C1 y C2. El C1 es como el B más una afectación ganglionar y el C2 es como el B2 con afectación ganglionar, es decir, con metástasis linfáticas. Y estadio D cuando ya tenemos metástasis a distancia. ¿Cómo vamos a hacer nuestra estratificación? Para la estadificación preoperatoria se sugiere siempre la tomografía de abdomen, pelvis y tórax. En caso de tumores rectales se sugiere la resonancia porque estadifica mejor la profundidad de la invasión T y la presencia de adenopatías regionales. La econdoscopía transrectal también es una alternativa para ver la profundidad de la afectación del tumor. Deben solicitarse marcadores tumorales como el CA 19-9 y el CEA para tener un valor basal que eso nos va a permitir con el tiempo hacer un seguimiento si hay nuevas recidivas. Aclaración importante. Los marcadores tumorales no se usan para screening de cáncer de colon. No tiene ningún sentido pedir marcadores tumorales para hacer screening o diagnóstico de cáncer de colon. Su única utilidad es, una vez hecho el diagnóstico, valorar el seguimiento, tanto del tratamiento como tanto de si aparece alguna recidiva. Eso bien claro. Bien. Tratamiento en general tiene una parte quirúrgica. Tenemos un paciente con un tumor bien establecido. Bien. Bueno, volvamos a nuestro caso clínico. Volvamos a hablar, es un paciente hombre de 63 años, fumador, hipertenso, el padre falleció a los 68 años de cáncer de colon y consulta por una alteración en su hábito evacuatorio de 3 meses de evolución y la presencia de una anemia microcítica, probablemente ferropénica y una pérdida de peso. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, el diagnóstico más probable acá es una falla en el sistema de salud. Obviamente, lo más probable es que este paciente tenga un cáncer de colon, pero acá el sistema de salud le ha fallado a este paciente. Ha llegado tarde, ha llegado ya cuando el paciente tenía síntomas. Un paciente ya vamos a ver cómo hacemos el screening, que me parece que es lo más importante de todo esto, donde han fallado todas las instancias de tamizaje para hacer un diagnóstico precoz de este cáncer o incluso hacer un tratamiento preventivo eliminando los adenomas, los pólipos, cuando son solamente adenomas benignos. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Repito, una falla en el sistema de salud. ¿Mm? Si ustedes se quedan con esto, para mí ya está ganada la clase. Bueno, ¿qué hacemos nosotros, que somos una parte muy importante del sistema de salud, para hacer un tamizaje correcto en estos pacientes? Bueno,
En los últimos años se ha invertido esfuerzo en promover la prevención secundaria con objetivo de identificar lesiones preneoplásicas y tratarlas. De este modo disminuir la incidencia de carcinoma y todo lo que ello representa. Además, tiene como propósito disminuir la mortalidad al identificar la patología en estadios tempranos con posibilidades de tratamiento. ¿Por qué vamos a hacer tamizaje, en este caso, de un cáncer colorectal? Y son preguntas que se hacen a cualquier tipo de screening que vamos a hacer en la población general, ¿sí? Entonces las preguntas son, la enfermedad tiene que ser una enfermedad de alta incidencia y mortalidad. No vamos a hacer un screening de una enfermedad que afecta a 1 por millón de habitantes, ¿no? Por costo-beneficio obviamente no nos va a dar nunca. Que sea potencialmente curable en estadios tempranos, o sea, que el screening nos permita este, reconocer eh, a la enfermedad en estadios en los cuales sea curable. Que nos permita ver un origen de lesiones preneoplásicas, como en este caso la presencia de adenomas o pólipos. Que el tamizaje o detección temprana reduce la incidencia de mortalidad. Eso está claramente establecido. ¿M? Y que sean factibles de ser aplicados. Acá vamos a hablar fundamentalmente de dos test. Uno es la sangre oculta en materia fecal. Van a ver que es muy sencillo de hacer. Y el otro es hacer una videocronoscopía. Lo cual en Mendoza estamos quizás en condiciones de ofrecerle a gran parte de la población este tipo de screening. Bien, ya sabemos la historia natural. Primero el adenoma. Este adenoma va creciendo. En algún momento aparece un adenocarcinoma. Ese adenocarcinoma empieza a crecer y a invadir hasta llegar a diferentes capas de la mucosa intestinal, pudiendo dar metástasis linfáticas y hemáticas y generando, digamos, todas las complicaciones que nos van a llevar a la muerte. ¿Mm? Acá tenemos un colon normal, que sería lo ideal. Precursores son la presencia de adenoma y ya cuando ese adenoma ha avanzado y se transforma en un cáncer, un adenocarcinoma, colorectal invasivo en diferentes estadios de crecimiento y ya se nos complica toda la vida. Bien, primero, una primera pregunta que tenemos que hacer es clasificar la población que será tamizada en aquellos de riesgo habitual, intermedio o alto. Esto se logra mediante la anamnesis, antecedentes personales y familiares. Hay varias aplicaciones para celular y varias plataformas en Internet que permiten, a través del interrogatorio, de antecedentes previos, endoscopías previas, valorar cuándo y cómo hay que hacer el screening de cáncer de colon. Bien, pero fundamentalmente con un buen interrogatorio, preguntando bien los antecedentes familiares y los antecedentes personales, no se nos va a escapar ninguno, ¿eh? Como se escapó el señor de la historia clínica. Bien. ¿Cuáles son los pacientes que tienen un riesgo bajo? Bueno, la mayoría, como hablamos recién, ¿no? Aproximadamente el 75% dijimos que los cánceres colorectales son esporádicos. Por lo tanto, estamos hablando de esta población, de la de bajo riesgo. Son aquellos pacientes mayores de 50 años, mujeres y hombres, asintomáticos, sin antecedentes de los familiares o aquellos con un familiar de segundo o tercer grado con antecedentes de cáncer de colon. Pacientes mayores de 40 años con un familiar de primer grado mayor de 60 años afectados por cáncer colon rectal o dos familiares de segundo grado. En el primer caso, que sería el de la mayoría de nosotros, tenemos que empezar a hacer el screening a partir de los 50 años. ¿Mm? O sea, toda persona sin antecedentes y sin síntomas, hacemos screening. Si el paciente no tiene síntomas y tiene antecedentes de un familiar de primer grado, afectado de cáncer de colon, el screening lo empezamos 10 años antes. Recuerden que más o menos el tiempo de evolución de un adenoma a un adenocarcinoma son 10 años, por eso, este, si una colonoscopia es normal, estamos habilitados a esperar 10 años para repetirla como screening. ¿Mm? Bien, es lo que decía, ¿eh? Si la colonoscopia, el paciente que le hacemos un screening con colonoscopia y es normal, podemos esperar 10 años para repetirla y valorar la presencia de pólipos. Bueno,
Bien. Sepan que la implementación de cualquiera de los métodos de pesquisa propuestos deben ser determinados en base a las posibilidades del medio, la experiencia del médico, la experiencia del equipo de salud y las posibilidades y preferencias de cada paciente. Hay que personas que no quieren hacerse la endoscopía, uno les puede hacer el test de sangre oculta en materia fecal, avisándole que si les da positivo, tienen que hacerse la endoscopía. No se va a salvar. Se recomienda que para implementar un plan de pesquisa poblacional se deberán utilizar aquellos métodos estandarizados y validados que ofrezcan accesibilidad al mismo, que sean costo efectivos y aceptados en la población. Esto insta a las autoridades sanitarias y a las instituciones prestadoras de servicios de salud de la Argentina a que prioricen los programas de detección temprana sistemática de pólipo y cáncer colon rectal en estadios precoces. Bueno, eso todos los años está un poquito mejor, pero todavía falta un crecimiento un poco más importante. ¿Te acuerdas que habíamos dividido los pacientes en bajo riesgo, moderado riesgo y alto riesgo? Bueno, los de moderado riesgo son aquellos que ya tienen un antecedente personal de un adenocarcinoma colorectal, o sea que ya han sobrevivido un cáncer de colon, eh, o aquellos que tengan antecedentes de cáncer colorectal en familiares de primer grado menores de 60 años, o dos o más familiares de primer grado, independientemente de la edad, con diagnóstico de cáncer de colon colorectal. Sí, estos pacientes debería empezarse el screening en aquellos que obviamente no tienen el diagnóstico, a los 40 años, como hablábamos recién, pero se debería hacer un control con colonoscopia cada 2 años, y en los pacientes, acuérdense que tienen un cáncer de colon, que se trata, que se cura, al año habría que hacer un control endoscópico y después se pueden hacer controles cada 2 a 5 años, ¿no? Dependiendo siempre de las colonoscopías previas. ¿No? Bueno, a ver, acá tenemos algunas imágenes de pólipos. Entonces la colonoscopía nos permite hacer el diagnóstico macroscópico y retirar el pólipo. ¿Mm? Esto va a depender del tamaño, si es pediculado o no. Los pólipos sésiles, los que no tienen pedículos, son más difíciles de retirar, pero las técnicas endoscópicas han avanzado lo suficiente como para que se puedan sacar. Acá tenemos más imágenes colonoscópicas de pólipos. Bien. ¿Y cuáles son los de alto riesgo? Bueno, de alto riesgo nos quedan aquellos que tengan enfermedades de tipo hereditario, o que tengan una enfermedad inflamatoria crónica intestinal, sobre todo la colitis ulcerosa, y sobre todo cuando esta colitis afecta a todo el colon, generando una pancolitis. En los pacientes que tenemos ya el diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal, se estudia cada 1 o 2 años, luego de 8 años del comienzo de la enfermedad, todos los años hay que hacer colonoscopia. Si la colitis izquierda o el paciente tiene una enfermedad de Crohn, se empieza a estudiar a partir de los 12 años del diagnóstico. Si tiene antecedentes de una poliposis adenomatosis familiar, se hacen estudios anuales a partir de los 10 años. Desde los 10 años se empiezan a hacer estudios y se hacen todos los años. Y normalmente estos pacientes van a colectomía total aproximadamente a los 40 años. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado que más o menos el promedio de aparición del cáncer es a los 45 años. El antecedente es de cáncer colorectal hereditario no polipomatoso. Se estudia a partir de los 20 a 25 años y se hacen endoscopías cada 2 años, y después de los 40 se repiten una vez por año. Una vez por año. Aclarar de los test de sangre oculta en materia fecal que han aparecido, los nuevos test vienen con anticuerpos monoclonales específicos para la hemoglobina humana, lo cual permite hacer el estudio sin la preparación previa que teníamos con los estudios de sangre oculta en materia fecal, donde el paciente tenía que hacer una dieta de 3 días por lo menos, y era mucho más engorroso la toma de la muestra. Las técnicas actuales, el paciente incluso lo puede hacer en la casa, ya viene el elemento para que pueda tomar la muestra de materia fecal, y como solamente detecta hemoglobina humana, no es necesario hacer ningún tipo de dieta específica. Recuerden que si es negativo,
La sangre oculta en materia fecal deberíamos hacer el estudio una vez por año. Mientras sea negativo, lo seguimos evaluando. Y si es positivo, estamos obligados, sí o sí, a realizar la videocronoscopia. Bien. La cronoscopia es el gol estándar. Tiene la ventaja de que las lesiones pueden ser detectadas y pueden ser removidas durante el mismo procedimiento, pero son más caras, más difíciles de encontrar y requieren sedación consciente y una preparación intestinal importante. A veces falla esta preparación intestinal y no se logran encontrar pólipos pequeños. Termina siendo lo más engorroso del estudio, es la preparación previa. El procedimiento conlleva un riesgo de perforación y sangrado, es pequeño pero existe. Algunos pólipos y cánceres pueden ser difíciles de detectar debido a su ubicación o a su tamaño. La dosis acumulada de radiación con proyecciones repetidas pueden aumentar el riesgo de cáncer, esto pensando en estudios por imágenes como una tomografía. ¿Mm? Así que, bueno, espero que algo haya quedado. Recuerden siempre prevenir, prevenir y prevenir. Y después curamos. ¿Mm? Así que, bueno, muchísimas gracias por escuchar. Adiós.